Imagina un tubérculo que parece sacado de un sueño. Rosa neón, amarillo eléctrico, naranja albaricoque, rojo carmesí. Colores tan vibrantes que parecen pintados a mano. Ahora imagina que ese tubérculo no necesita pelarse. Que crudo tiene la textura crujiente de una pera. Que cocido sabe a papas con crema agria. Que resiste las plagas que destruyeron a Irlanda. Que produce tanto como la papa pero sin sus enfermedades. Existe. Se llama oca. Y durante 8,000 años fue uno de los alimentos más importantes del imperio más grande de América. Pero tú nunca has escuchado de ella. ¿Por qué? Porque hace 500 años, un conquistador español tomó una decisión. Eligió llevar a Europa al tubérculo aburrido, marrón, sin sabor. Y condenó al tubérculo de colores de neón a 5 siglos de olvido. Esta es la historia de una injusticia histórica. De cómo elegimos mal. De cómo el mundo entero come papas 3 veces al día. Mientras el tesoro andino permanece escondido en las montañas donde siempre estuvo. Bienvenido a los archivos de la Tierra. Antes de abrir este archivo, si estas historias importan para ti, la mejor manera de preservar esta sabiduría es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos archivos con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. El archivo se abre en 1532. Las montañas de los Andes. El corazón del Imperio Inca. Francisco Pizarro y sus conquistadores acababan de capturar al emperador Atahualpa. Pero la conquista militar era solo el comienzo. Ahora necesitaban entender cómo funcionaba este imperio que habían derribado. Lo que encontraron los dejó sin palabras. A lo largo de todo el camino inca, la red de caminos que conectaba el imperio de norte a sur, había edificios de piedra perfectamente construidos. Los incas los llamaban culas. Almacenes. Miles de ellos. Cuando los españoles abrieron las puertas, encontraron algo que ningún reino europeo había logrado jamás. Comida. Millones de toneladas de comida almacenada. Maíz seco que duraba años. Carne deshidratada llamada charqui. Pescado salado de la costa. Y tubérculos. Montañas de tubérculos que alimentaban a un imperio de 10 millones de personas. Los cronistas españoles escribieron con asombro. Pedro Cieza de León documentó cómo estos almacenes podían alimentar a ejércitos enteros durante meses. Como ningún ciudadano del imperio pasaba hambre porque siempre había reservas. Pero entre esas montañas de tubérculos, los españoles notaron algo extraño. No había un solo tipo de tubérculo. Había 2. Uno era familiar. Redondo, marrón, de carne blanca. Sin sabor particular. Fácil de cocinar. Los incas lo llamaban papa. El otro era completamente diferente. Alargado como un dedo. De colores imposibles. Rosa brillante. Amarillo intenso. Naranja como el atardecer. Cuando lo probaron crudo, tenía un sabor ácido que les recordaba al limón. Los incas lo llamaban oca. Los españoles tenían que elegir. No podían llevar todo a Europa. Los barcos eran pequeños y el viaje largo. Necesitaban seleccionar qué valía la pena transportar al otro lado del mundo. Y aquí es donde comienza la tragedia. Los conquistadores españoles no eran agricultores. Eran soldados. Buscadores de oro. Hombres que entendían de espadas y caballos, no de cultivos y cosechas. Cuando probaron la papa, encontraron algo reconocible. Un sabor neutro. Una textura que absorbía cualquier condimento. Algo que podía hervirse, freírse, hornearse sin sorpresas. La papa era predecible. Segura. Aburrida. Cuando probaron la oca cruda, hicieron una mueca. Era ácida. Extraña. No se parecía a nada que conocieran. Lo que no entendieron, lo que no se molestaron en aprender, era que los incas nunca comían la oca recién cosechada. Los incas tenían un proceso llamado solear. Después de cosechar las ocas, las extendían bajo el sol andino durante días, a veces semanas. Algo mágico sucedía durante ese tiempo. El ácido oxálico, esa sustancia que daba el sabor ácido, se transformaba. Los almidones se convertían en azúcares.
Una oca recién cosechada sabe ácida. Una oca soleada sabe dulce. Como una papa que alguien hubiera mezclado con miel y crema. Pero los españoles no tenían paciencia para aprender. No preguntaron. No observaron. Probaron, no les gustó y la descartaron. La papa viajó a Europa. La oca se quedó en los Andes. Y con esa decisión, el mundo perdió algo extraordinario. Piensa en lo que sucedió después. La papa conquistó Europa. Se volvió el alimento básico de Irlanda, de Alemania, de Polonia. Millones de personas dependían de ella para sobrevivir. Y entonces llegó 1845. Un hongo llamado Phytophthora infestans apareció en los campos de papa de Irlanda. Las plantas se pudrían en días. Las hojas se volvían negras. Los tubérculos se convertían en masa putrefacta bajo tierra. La gran hambruna irlandesa mató a 1 millón de personas. Otro millón emigró. La población de Irlanda cayó un 25% en 5 años. ¿Y la oca? La oca tiene resistencia natural a ese hongo. Su savia ligeramente ácida la hace inhóspita para muchas de las plagas que destruyen las papas. Si Europa hubiera adoptado la oca junto con la papa, si no hubiera apostado todo a un solo tubérculo, la historia habría sido diferente. Pero los españoles eligieron el tubérculo aburrido. Y millones pagaron el precio. Hablemos del ácido oxálico. Porque aquí está el giro irónico de la historia. El ácido oxálico fue la razón por la que los españoles rechazaron la oca. Ese sabor ácido que les pareció desagradable. Esa característica que la hizo parecer inferior. Pero el ácido oxálico es precisamente lo que hace a la oca superior. Primero, la defensa. El ácido oxálico es un pesticida natural. Los insectos que devoran campos de papa evitan la oca. Las babosas la ignoran. Muchos hongos no pueden colonizarla. La planta se protege a sí misma. ¿Sabes cuántos millones de dólares gasta la industria de la papa en pesticidas cada año? La oca no necesita nada de eso. Crece sana sin intervención humana. Segundo, la conservación. El ácido oxálico actúa como conservante natural. Las ocas almacenadas duran más que las papas. No brotan tan rápido. No se pudren con la misma facilidad. Los incas podían guardar ocas en sus culas durante meses, incluso años, sin que se echaran a perder. Tercero, el proceso de soleado. Cuando expones la oca al sol, el ácido oxálico se descompone. Se transforma en compuestos más simples. Pero al mismo tiempo, los almidones se convierten en glucosa y fructosa. El resultado es un tubérculo que pasa de ácido a dulce, de extraño a delicioso. Es como si la naturaleza hubiera diseñado un sistema de maduración controlada que los incas aprendieron a dominar. La espinaca contiene ácido oxálico. Las acelgas contienen ácido oxálico. El ruibarbo contiene más ácido oxálico que la oca. Nadie rechaza esos alimentos. Pero la oca fue condenada por un sabor que desaparece con un simple proceso de secado al sol. La ironía es brutal. Los españoles rechazaron la oca por ser ácida. Si hubieran esperado una semana, habrían descubierto que era más dulce que cualquier papa. La ignorancia mató a la oca, no sus defectos. Su defecto era que requería conocimiento. Y el conocimiento era algo que los conquistadores no estaban dispuestos a adquirir. Pongamos los números sobre la mesa, porque la comparación es devastadora. Vitamina C. La papa tiene vitamina C cuando está fresca. Pero la vitamina C es frágil. Se degrada con el almacenamiento. Se destruye con el calor. Para cuando una papa llega a tu plato después de meses en almacén y luego hervida, ha perdido la mayor parte. La oca retiene su vitamina C mucho mejor. Hierro. La oca contiene niveles significativos de hierro, un mineral crítico. La papa no es fuente relevante de hierro. Cada vez que eliges papa sobre oca, estás eligiendo menos nutrientes. Potasio. Ambos tubérculos lo contienen. Pero a diferencia de la papa, que necesita sal y mantequilla para saber a algo, la oca tiene sabor propio. Rendimiento agrícola. La oca produce cosechas comparables a la papa en peso por hectárea. Los incas no la cultivaban por capricho. La cultivaban porque funcionaba.
Resistencia. La papa es vulnerable a docenas de enfermedades. Tizón tardío. Tizón temprano. Sarna. La oca tiene resistencia natural a muchas de estas enfermedades. No necesita los fungicidas que la industria de la papa devora. Sabor. La papa cruda es tóxica. Contiene solanina, un alcaloide venenoso. Nunca puedes comer papa cruda. La oca cruda es segura. Y no solo segura, deliciosa. Textura crujiente de pera. Sabor cítrico refrescante. Los incas la comían como snack, como fruta. Cocida, la papa necesita ayuda. Mantequilla. Crema. Sal. Especias. Sin acompañantes, es aburrida. Por eso nunca comemos papa sola. Cocida, la oca tiene sabor propio. Después de solear, sabe a papa cremosa con toque de miel. No necesita nada más. 500 años de historia alimentaria determinados por la impaciencia de hombres que buscaban oro. Mientras Europa se obsesionaba con la papa, la oca nunca murió. En las alturas de los Andes, por encima de los 3,000 metros, donde el aire es delgado y las noches congelan, la oca encontró su refugio. Los pueblos quechua y aymara nunca la abandonaron. Hay una razón práctica. La papa tiene límites. A cierta altitud, a cierta temperatura, deja de producir bien. Las heladas la matan. La oca es más resistente. Tolera altitudes donde la papa fracasa. Sobrevive heladas que matarían otros cultivos. En los pisos ecológicos más altos de los Andes, donde cultivar cualquier cosa es un milagro, la oca prospera. Para las comunidades andinas, la oca no era el segundo plato. Era el seguro de vida. Cuando la cosecha de papa fallaba, la oca estaba ahí. Cuando las heladas destruían otros cultivos, la oca sobrevivía. Era el motor de respaldo que mantenía a las familias vivas en los años malos. Los agricultores andinos desarrollaron decenas de variedades. Ocas blancas para cocinar. Ocas amarillas para solear. Ocas rojas para ceremonias. Ocas naranjas para los mercados. Una diversidad de colores que la papa marrón nunca pudo igualar. Durante 500 años, mientras el mundo miraba hacia otro lado, las comunidades andinas mantuvieron vivo este conocimiento. Abuelas enseñando a nietas cómo solear correctamente. Agricultores seleccionando las mejores variedades generación tras generación. Un tesoro genético preservado no por gobiernos ni universidades, sino por familias ordinarias que se negaron a olvidar. La oca sobrevivió porque los andinos la amaban, porque sabían lo que valía. Aquí la historia da un giro inesperado. En algún momento del siglo XIX, la oca escapó de los Andes. No sabemos exactamente cómo. Quizás un marinero curioso. Quizás un botánico aventurero. Quizás un emigrante que se negó a dejar su comida favorita atrás. La oca llegó a Nueva Zelanda. Y allí, en el otro extremo del mundo, encontró su segunda vida. Los neozelandeses la adoptaron sin los prejuicios europeos. No sabían que los españoles la habían rechazado. No tenían la historia de la papa como único tubérculo válido. Simplemente la probaron, les gustó y la cultivaron. Hoy, en Nueva Zelanda, la oca se conoce como New Zealand Yam, ñame de Nueva Zelanda. Y aquí está lo extraordinario. En Nueva Zelanda, la oca es una delicadeza. Se vende en mercados gourmet. Los chefs la incluyen en menús de restaurantes elegantes. Se considera un ingrediente premium, algo especial. El mismo tubérculo que los españoles llamaron comida de pobres es ahora comida de ricos en el otro lado del planeta. La diferencia no es el tubérculo, es la perspectiva. Los neozelandeses miraron la oca sin prejuicios y vieron lo que realmente era, un alimento extraordinario con colores únicos, sabor versátil y propiedades nutritivas excepcionales. Los europeos la miraron a través del filtro del colonialismo y solo vieron lo que no era papa, no era neutral, no era lo que esperaban. La oca es exactamente la misma planta, pero la historia que le contamos determina cómo la vemos. Ahora viene la pregunta que importa. ¿Qué hacemos con esta información? Podemos lamentarnos por 500 años de injusticia histórica. Podemos culpar a los españoles. O podemos actuar.
Porque la oca sigue aquí. Nunca se extinguió. Las semillas existen. Los tubérculos se pueden conseguir. El conocimiento para cultivarla está disponible. Y cultivar oca es sorprendentemente fácil. La oca crece bien en climas templados. No necesita trópico. No necesita altitud extrema. Jardines en Europa, en Norteamérica, en cualquier lugar con veranos moderados pueden producir oca. Planta los tubérculos en primavera, después de la última helada. Entiérralos a unos 10 centímetros de profundidad. Espacia las plantas unos 30 centímetros. Riega regularmente pero sin encharcar. La oca forma tubérculos tarde en la temporada. Necesita días cortos para comenzar a formar sus raíces engrosadas. No cosecha hasta otoño avanzado, a veces hasta las primeras heladas. Esto puede parecer desventaja, pero piénsalo diferente. La oca produce cuando las papas ya terminaron. Extiende tu temporada de cosecha. Te da comida fresca cuando el jardín está casi dormido. Después de cosechar, solea las ocas. Extiéndelas en un lugar soleado y protegido durante 1 o 2 semanas. Observa cómo el sabor ácido se transforma en dulzura. Puedes comerlas crudas, en rodajas finas, como snack. Tienen ese crujido de manzana, ese toque cítrico que ninguna papa puede ofrecer. Puedes asarlas enteras. El calor carameliza los azúcares naturales. Quedan doradas por fuera, cremosas por dentro. Cada oca que plantas es un acto de soberanía alimentaria. Estás eligiendo diversidad sobre monocultura. Estás eligiendo resistencia sobre vulnerabilidad. Estás eligiendo un alimento que no necesita pesticidas sobre uno que los devora. Estás rechazando la decisión que tomaron conquistadores hace 5 siglos. Estás diciendo que tú eliges qué comer, no la inercia histórica. El sistema alimentario mundial depende peligrosamente de muy pocas especies. Trigo, maíz, arroz, papa. 4 cultivos alimentan a la mayoría de la humanidad. Eso es frágil. Eso es peligroso. La oca representa otra manera. Cultivos olvidados esperando su oportunidad. Diversidad genética que podría salvarnos cuando las plagas modernas ataquen. Los incas lo entendían. No dependían de un solo cultivo. Tenían papa, oca, masua, uchuco, maca. Cuando una fallaba, otra compensaba. Nosotros desaprendimos esa sabiduría. Apostamos todo a la papa y cruzamos los dedos. Pero nunca es tarde para recordar. La oca está ahí, en colores de neón, esperando que alguien la mire sin los prejuicios de hace 500 años. El tesoro andino nunca se perdió, solo fue ignorado. La próxima vez que veas una papa marrón, aburrida, sin sabor, recuerda que existía otra opción. Una opción rosa, amarilla, naranja. Una opción que cruje como fruta y sabe a postre. El archivo se cierra, pero las montañas de los Andes siguen guardando sus secretos. Suscríbete a Archivos de la Tierra. El próximo archivo se abre pronto. 500 años de olvido pueden terminar en tu jardín, con un tubérculo de neón, con un sabor que nunca olvidarás. La oca esperó 5 siglos. Puede esperar una temporada más. Puedes tú.